Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la Cátedra Miguel Villoro Toranzo, titulada Repensando a Ruth Bader Ginsburg, también conocida como RBG. Gracias a la Escuela Libre de Derecho por abrir este espacio único donde están 4 mujeres como ponentes y, bueno, 2 como moderadoras. En realidad somos 4 en total. En especial también gracias al rector Ricardo Silva Díaz y al maestro Arturo Ramos Sobarzo, director del Centro de Investigación e Informática Jurídica, por este espacio. Por supuesto, también gracias a quienes nos acompañan el día de hoy, a la maestra Marilú Merzal, que ella trabaja en Rubio, Lejía y Normand en Lima, Perú. Gracias también a la maestra Shirley Díaz, abogada por el estado de California, que trabaja en Skadden, en Estados Unidos, en DC. Y por supuesto también gracias a la maestra María Elisa Vera Madrigal, titular de la recién creada Unidad de Atención de Quejas por posibles conductas contra la dignidad de las personas, discriminación del alumnado y violencia hacia las mujeres. Y también, por supuesto, gracias al maestro Rodolfo Gómez Alcalá, creador de esta cátedra. Y bueno, procedo ahora a hablar, digamos, un poco de la trayectoria de nuestra primera ponente, que es la maestra Marilú Merzal. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho LLM en Georgetown Law Center en Washington, D.C., en temas de arbitraje internacional y resolución de controversias, con una segunda especialidad en Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidata a magíster de dicha maestría. Es docente también de posgrado de la Universidad Católica Santa María de Arequipa y de la Academia de la Magistratura. Además, es la primera abogada en todo el país del Perú con la certificación Advocate Designation de la NITA, también conocida como National Institute of Trial Advocacy. Ella actualmente es asociada senior en el estudio Rubio, Lejía y Normand. Y bueno, como sabemos un poquito del bagaje de la historia y el legado que nos deja RBG, que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos hasta el año pasado, es una mujer que ha tenido distintas facetas, tanto como ministra en funciones, como jueza federal, como litigante, como académica, como alumna, como maestra. Y bueno, esta primera ronda queremos hablar un poco sobre la relación que RBG tuvo con las universidades y en particular con la Universidad de Georgetown. La Universidad de Georgetown, localizada aquí en Washington, D.C., ha tenido, digamos, de alguna manera la fortuna de tener contactos con funcionarios públicos federales que trabajan aquí en la capital. Y en ese sentido, RBG, desde que fue designada por el presidente Carter en 1980 como jueza federal en la Corte de Apelaciones para el Distrito de Colombia, desde ese entonces ella empezó a participar poco a poco en lo que son las actividades académicas de Georgetown. Incluso también su esposo, el maestro Martin Ginsburg, que fue maestro en Derecho Fiscal, él, pues como maestro en Georgetown, participó y fue de alguna manera involucrando poco a poco a su esposa, ¿no? Y bueno, en ese sentido, me fue muy grato a mí cuando tuve la oportunidad de hacer mi LLM, conocer a Marilú como amiga, como compañera, y recuerdo perfectamente bien que ella me comentaba que estaba en una materia, había la posibilidad de inscribirse en una materia que se llamaba Dissenting Opinions. Y me pareció muy interesante porque era una materia que, como te queremos preguntar, Marilu, muchas gracias por acompañarnos. Queremos saber si, digamos, como primera etapa nos pudieras comentar acerca de este curso, ¿no? ¿Quién lo dio? Que entiendo que es una biógrafa y académica experta en la vida de RBG, y que nos puedas un poquito comentar sobre el contenido, ¿no? ¿Qué actividades y cómo se fue desarrollando este curso? Sí, claro, ahora muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Escuela Libre de Derecho por la invitación y por tenerme acá el día de hoy.
Efectivamente, en Georgetown hay unos cursos que se llaman los One Week Courses, que son únicamente dictados en una semana, normalmente son 5 a 4 días, pero son, digamos, cursos bien intensos, ¿no? Entonces, en cada una de las clases estás hablando de 3 a 4 horas de clase, pero solamente duran una semana y media. Entonces, este curso en efecto se llamaba Supreme Court Topics, The Role of Dissenting Opinions. Y era dictado efectivamente por la profesora Mary Hartnett, que es, bueno, académica de Georgetown en muchísimos años, pero es una de las autoras del libro My Own Words, que es la biografía, digamos, de las más sonadas y las más recientes biografías que se publicaron sobre RBG, y ella lo coescribe con otra profesora, Wendy Williams. Entonces yo cuando vi que ella lo estaba dictando y ya, digamos, no había leído el libro todavía, pero sí lo había estado hojeando, ya después de haber estado haciendo mi LLM, dije, quiero llevar este curso porque me parece súper interesante, era algo que, digamos, se salía del típico rol quizás de, ok, estas son las sentencias, sino que iba más allá, ¿no? Porque era un poco hablar de qué significan, bueno, al menos en Perú se llaman votos en discordia, cuál es el rol que tienen los votos en discordia, y más aún, digamos, en la Corte Suprema de Estados Unidos, pues que es una de las cortes quizás, ¿no?, de las más importantes en cuanto a, digamos, emisión de jurisprudencia, ¿no?, y que marcan muchas pautas para distintas cortes alrededor del mundo, no solamente en Estados Unidos. Y este curso, ya una vez que lo comenzamos también, la verdad que me encantó, ¿no? Fue uno de mis cursos favoritos de la maestría, porque tenía muchos enfoques, ¿no? Si bien hablábamos de los votos en discordia, concretamente respecto de algunos votos históricos y fallos que tuvo RBG, también hablamos un poco de constitucionalismo, ¿no?, puro y duro, y hablar un poco de cuál es la relevancia y la importancia de los votos en discordia, porque a veces, ¿no?, y no sé si eso pasará seguramente en otros países en Latinoamérica, ¿no?, pero conversábamos, por ejemplo, que en Perú un voto en discordia quizás no es tan importante, ¿no? Y también hablábamos un poco de la trascendencia del voto en discordia, porque a veces uno dice, bueno, pero si no se plegó a la mayoría, no es el voto en mayoría, no está sentando un precedente, entonces, ¿por qué es importante el voto en discordia? Y la verdad que a veces, y sobre todo en casos de RBG, al margen de que haya sido en minoría, porque finalmente el voto en discordia es un voto en minoría, ya se están anticipando a temas futuros, sobre todo en temas de igualdad de género, y se estaba anticipando a después vuelcos que hubieron en una línea jurisprudencial respecto de un tema que en algún punto histórico ya parecía, digamos, ya sentado. Pero esa es digamos, una de las grandes aspectos relevantes que tiene un voto en discordia, ¿no? No es solamente, digamos, que sea un voto en minoría, ¿no?, sino es dejar constancia incluso de una postura que, y creo yo, quizás en muchos casos RBG de manera visionaria ya se estaba anticipando a futuros cambios que iban a haber en la jurisprudencia, a futuros cambios en la interpretación de los estatutos, sobre todo respecto a temas de igualdad de género, ¿no? Entonces, eso, y entenderlo a un nivel más macro, ¿no? Porque también, aunque no parezca, el hecho de ver que la segunda magistrada mujer en la historia de la Corte Suprema emita estos votos en discordia, a su vez inspira a otros magistrados de otras cortes alrededor del mundo a hacer lo mismo, ¿no? El Tribunal Constitucional peruano, solo para poner un ejemplo, hasta ahora en su historia solo ha tenido 2 mujeres y siguen 2, ¿no? Entonces, digamos que eso también inspira y sirve de modelo para otras cortes y para otras magistradas alrededor del mundo. Claro, me parece muy interesante lo que dices, Marilu, sobre todo este punto en el que haces referencia de cómo lo que pasa en la Corte, en su Corte Superior, en la Corte Suprema de aquí de Estados Unidos, de alguna manera tiene repercusiones y afectan lo que va pasando en las otras cortes, no solo en tema de criterios, sino también en tema de composición, ¿no? Y este punto que dices de cómo hay pocas mujeres en la corte peruana, pues a mí me hace pensar en nuestro país, en México, ¿no? Tenemos 3 ministras de 11, bueno, en Estados Unidos ya hay 3 de 9, ¿no? Ahí vamos poquito a poco, pero sí, definitivamente tiene razón en el sentido de que poco a poco va, digamos, como influyendo no solo en temas sustantivos, sino también en temas de conformación. Y bueno, en ese sentido te queríamos preguntar, Marilu, ¿crees que
porque la verdad la primera vez que tú me platicaste este curso me pareció súper novedoso. Yo no sabía que ni siquiera que existía. Em, ¿Crees que este tipo de cursos en los que les enseñan, por un lado, a los alumnos de estas figuras como de fuera del país, en donde estas figuras se atreven a disentir, a expresar su opinión de manera distinta, deben de ser replicadas en, no sé, en Perú, en México? ¿Y de qué manera crees que, por ejemplo, debe de haber como cierta también réplica del vínculo que tuvo RBG con la comunidad académica y con la sociedad? Por lo menos en México yo no veo que ningún ministro, ninguna ministra en particular tenga este vínculo tan estrecho, ¿no? Con la sociedad en general. Sí, creo que es muy importante lo que tú mencionas ahora, porque en efecto creo que todavía y quizás no solamente en facultades de Derecho en Latinoamérica, ¿no? Creo que todavía falta a veces explotar un poco, creo yo, a veces desde el derecho los cursos tienden a ser, y al menos hablo en las facultades de Derecho del Perú, tienden a ser poco críticos y bastante doctrinarios, ¿no? Uno, digamos, tiene un sílabus, el sílabus es más o menos común en el mismo curso, en la mayoría de universidades de Derecho, lecturas más, lecturas menos, un tema más, un tema menos. Pero es eso, nos hemos acostumbrado a llevar cursos de Derecho desde una manera muy teórica, muy doctrinaria, que por supuesto es importante tener las bases teóricas, sí, pero creo que nos falta ir un paso más allá. Y un curso como este, en donde tienes un primer nivel, que es presuponer que tú ya conoces al menos el contenido de los fallos que vas a analizar. Pero la clase no se centra en eso. La clase se centra en el debate respecto de si las posturas que se plantearon en el voto en mayoría, en el voto en minoría, estuvieron fundamentadas constitucionalmente bien, si es que utilizando, digamos, interpretaciones internacionales, que es otro gran punto, ¿no? Digamos, los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí todavía hay un debate respecto de si usan jurisprudencia o a veces legislación internacional para interpretar sus propias normas y estatutos, o si se limitan únicamente a una interpretación más literal y más, le llaman, ¿no? más auténtica, ¿no? Que decía Scalia, más digamos, pensado únicamente dentro de lo que dice la norma y dentro del contexto estadounidense. Entonces, independientemente de que los alumnos o incluso los profesores puedan tener una postura respecto de si está correcta o no la interpretación, de si hay que ser conservador o liberal, se plantean todas las opciones, se debaten todas las opciones y finalmente cada uno va, digamos, construyendo su propia argumentación, ¿no? Y creo que esto es muy importante en las facultades de Derecho porque se tiene que aprender a ser más crítico, ¿no? Se tiene que aprender a tener una visión del derecho que sea mucho más integral y mucho más práctica, ¿no? Entonces creo que esa fue una de las grandes bondades de este curso que efectivamente creo yo se debería replicar en las escuelas de Derecho de Latinoamérica, ¿no? Desarrollar más un pensamiento crítico. Creo que también una de las dificultades prácticas de poder implementar esto es que a veces, digamos, el derecho en una sociedad latinoamericana, y hablo del Perú, por ejemplo, es todavía muy tradicional, ¿no? Entonces, si un profesor viene con un sílabus, como el sílabus que tuve yo de este curso de Supreme Court Topics, The Role of Dissenting Votes, va a venir un profesor y te va a decir, pero los votos en discordia no sirven, o sea, enséñales los votos en mayoría, enséñales la Constitución y ya está. No sé, ¿para qué vas a estar pensando que si la discordia, que si funciona, que si la igualdad dijo, que no dijo? Entonces es, digamos, una lucha constante y te lo digo esto ya también como docente, ¿no? Es difícil a veces tratar de salir un poco del cuadrado del derecho tradicional y decir, bueno, quiero plantear esto de esta manera, quiero tratar de hacer estos casos, ¿no? Tratar de cambiar a veces un poco las estructuras de los cursos para que sean más críticos y a veces pues es un poco complicado porque dicen, no, tienes que mantener el sílabus, no, tienes que mantener este curso enseñado de esta manera tradicional, ¿no? Entonces considero que sí, sería importantísimo. Creo que poco a poco se puede ir avanzando desde la docencia, pero considero que efectivamente un reto todavía pendiente en las escuelas de derecho es tratar de dinamizar los cursos y hacerlos un poco más críticos y quizás un poco menos teóricos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marilu, y el tema de también
el rol que tienen estos votos particulares. Me recuerda al rol, por ejemplo, que tiene la Corte Interamericana, los votos del juez Cansado Trindade, ¿no? Cómo fue poco a poco poniendo ciertos criterios que eventualmente fueron adoptados por la Corte en general, el tema de derecho a la salud, derecho, y otros derechos sociales y económicos, ¿no? Y bueno, Marilo, también te queríamos preguntar, porque yo me acuerdo que me comentaste que hubo una ocasión en la que tuviste una visita sorpresa a tu clase y me gustaría que nos pudieras como comentar cómo fue estos preparativos, cómo fue la visita y de qué se platicó y todos los más detalles que tú nos pudieras como compartir al respecto. Claro, por supuesto. Ahora, creo que ese fue uno de esos momentos en la vida en los que se te quedan grabados y uno dice, "Oh, por Dios, no lo puedo creer". Cuando estaba estudiando la maestría en Georgetown, hubieron creo que 3 eventos en donde RBG fue, digamos, de visita, a realizar eventos en la universidad, pero uno tenía que inscribirse y era un sorteo, porque obviamente estaban como 1000 personas que querían verla y había un aforo limitado y por seguridad en el auditorio. Y las 3 veces no salí sorteada. ¿No? Entonces yo decía, qué pena, ¿no? Voy a terminar mi maestría y ni siquiera la pude ver de lejos en un evento, ¿no? Solamente lo veía streaming en Facebook. Y bueno, me metí a este curso en realidad, más que todo porque yo tengo mucho interés en el derecho constitucional, ¿no? Y por la profesora, pero en realidad en ningún momento se me cruzó mínimamente por la cabeza que RBG podría ser invitada a la clase e iba a estar en el salón en Georgetown en la clase. Y ya la penúltima clase, me parece, habíamos hecho un trabajo en grupo, tuvimos una exposición y ya al final de la clase la profesora nos dice, bueno, tenemos una sorpresa para ustedes. Yo la verdad que pensé que la sorpresa era, digamos, que nos iban a autografiar los libros por RBG, cosa que también hicieron en el curso y que fue una cosa también totalmente espectacular e increíble. Pero nos dijeron, no, el día de mañana va a venir RBG a la clase. Y todos nos quedamos así como congelados en una pieza, dijimos, oh my God, y me acuerdo que estaba con una amiga que también era estudiante de la maestría, éramos creo que solamente 3 LLMs y el resto eran JDs, eran americanos, y nosotros 3 éramos extranjeros, y nos volteamos y nos dijimos, no podemos creerlo, o sea, va a venir mañana a la clase, y estábamos, pero ¿qué vamos a decir? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué te vas a poner? Pero la vas a tener al frente. Era como un sueño hecho realidad, y además las dos éramos mujeres, litigantes. Ella era además, era judía, era mujer, trabajaba en Social Security, entonces hablábamos un montón de la discriminación que hay en el derecho hacia la mujer. Yo también como abogada laboralista lo experimentamos todo el tiempo, y en verdad no lo podíamos creer. Y lo que sí nos dijeron es, esto es un secreto, no se lo pueden decir a nadie. Entonces nosotras todo el día anterior hablando por WhatsApp, no lo puedo creer y no lo podemos decir a nadie, no lo puedo creer y no lo podemos decir a nadie. Estábamos que no podíamos más con la emoción. Y claro, por un tema de seguridad, ¿no? Es que se mantenía en reserva. Y de ahí llegamos a la clase, tuvimos la primera mitad de la clase, tuvimos clase normal, y de ahí ya llegó para la segunda mitad de la clase. Y fue un momento, pero totalmente breathtaking y overwhelming, porque la verdad que la imponencia, ¿no? Y la trascendencia de tener a alguien que ha significado, que significa todavía tanto para la lucha en la igualdad de género y que ha hecho tanto por las mujeres, y que históricamente hablando también, porque ya tenía muchísimos años ya en la Corte Suprema, ¿no? Que ha sido, digamos, la forjadora de muchas piedras angulares en esta lucha por la igualdad de género. Era un sentimiento realmente increíble, ¿no? O sea, por momentos no los podía creer. Si me permites, voy a compartir ahorita brevemente mi pantalla solamente para poder compartir con ustedes las fotos de esa inolvidable visita de RBG a la clase. Voy a alargarlo. Ahí creo que se ve más grande, ¿no? Ya. Y bueno, esta es la foto que nos tomamos cuando estábamos en la clase. Le hicimos un pequeño regalo a nombre de toda la clase, ¿no? Era una polera que dice The Role of Dissenting Opinions 2020, y era un suéter porque, bueno, sí deben haber visto los famosos workout routines que hacía RBG para mantenerse pues súper en forma y súper fit. Entonces ella siempre salía con su suéter, ¿no? Tenía uno que decía RBG, tenía otro que era como Equality, tenía varios, entonces por eso le mandamos a hacer esa polera. Y bueno, se puede ver pues que todos estábamos súper contentos y emocionados por esa visita, ¿no? Tuvimos la oportunidad de
cada uno presentarse brevemente, ¿no? Explicar de dónde veníamos. La verdad que habían dos estudiantes que eran de China, mi amiga que era de Israel, yo era de Perú, había otro compañero que había sido parte de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, entonces venía de un contexto totalmente, dos, ¿no? Uno me parece que había sido de Army y otro de nuestros compañeros había sido, me parece, de Navy. Entonces veníamos de contextos totalmente distintos, de bagajes totalmente distintos, y luego ya llegamos a conversar con ellas. No había mucho tiempo también, ¿no? Entonces, más o menos, se hicieron unas 5 o 6 preguntas concretas y ella nos respondió, ¿no? Básicamente giraron en torno a de dónde, o sea, cómo había hecho ella para no oponerse, ¿no? Pero para, digamos, sacar la fortaleza de emitir estos dissenting opinions cuando sabía que todos estaban en su contra, cuando sabía que Scalia, por ejemplo, que iba a sostener el voto en mayoría, iba a, digamos, no chancarla, ¿no? Pero digamos que abiertamente en los votos sí había una suerte de rivalidad bastante fuerte entre Scalia y RBG, a pesar de que eran amigos, ¿no? Y ella contaba que exactamente eso, ¿no? Que a pesar de que pensaban totalmente distinto, ellos siempre eran amigos, que incluso hasta les habían hecho una ópera en su honor, ¿no? Que era un poco que retrataba esta rivalidad, porque a los dos también les gustaba mucho la ópera. Y un mensaje muy importante que creo que fue el que quizás más se nos quedó, fue que no importa, digamos, las adversidades que uno pueda tener en el mundo del derecho, uno siempre tiene que mantenerse respecto de lo que uno cree. Y eso es lo que ella siempre hizo, ¿no? Esta es otra foto que nos tomaron mientras le estábamos dando pues, su presente. Me acuerdo que ya cuando pude compartir públicamente esta foto, ya cuando todo esto pasó, siempre me decían, ¿no? Yo estoy acá, a la mano izquierda, y me dicen, quédate con alguien que, como Marielú, mira a RBG, ¿no? Porque creo que mi cara de emoción es totalmente plena, ¿no? De felicidad y la verdad de no poder creer que en verdad tenía a este increíble ser humano al frente que estábamos conversando y que nos estaba compartiendo un poco sus experiencias de lucha por la igualdad de género y sus experiencias de mucha perseverancia y convicción, ¿no? Porque si todavía vivimos en un mundo de hombres, RBG tuvo que luchar en un mundo mucho más masculino para poder llegar al mundo que tenemos hoy en día nosotras, ¿no? Entonces creo que ese mensaje de, a pesar de todo, uno siempre mantener su convicción, creo que es uno de los mensajes más fuertes y más poderosos que nos puede dejar eso, ¿no? Y algo que también, pues, conversamos ya después es como, o sea, que era increíble, digamos, que, bueno, en esa foto me parece que ya tenía 80 y tantos años, no recuerdo exactamente, eh, que alguien con, digamos, que ya esté en esa edad, no ya mayor, todavía tenga esa vocación de servicio. O sea, no tenía que hacerlo, no tenía que ir a vernos, no tenía que ir a una clase a hablar con 9 personas respecto de seguramente algo que le han preguntado 80 veces, ¿no? Como que, ay, ¿qué se sintió escribir BMI? Y, ay, ¿cuál era tu relación con Scalia? ¿No? ¿Qué se siente haber sido la segunda mujer de la Corte Suprema? Ella no tenía que hacerlo, pero igual lo seguía haciendo hasta el final, hasta el último de sus días, y yo creo que esa fortaleza no es otra cosa que un ejemplo para nosotras. Es un ejemplo de don de servicio, y ya no solamente a nivel profesional, ¿no? Sino a nivel de persona, ¿no? Porque eso es tener efectivamente un poco lo que tú mencionabas ahora, este tema de la cercanía, ¿no? Creo que pocas veces hay esa disposición, ¿no? En general, ya sea desde el punto de vista académico o incluso desde un punto de vista más quizás es doctrinario o judicial, ese acercamiento con los estudiantes, con los litigantes, con la sociedad en general, ¿no? Esa posibilidad de estar abierta y aún más, digamos, ahí ya se encontraba un poco delicada de salud. De hecho, también incluso nos comentaron ya después que existía la posibilidad de que no venga si es que ella amanecía y no se llegaba a sentir bien, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que era lunes la clase, no me acuerdo, o martes, a las 9 de la noche, o sea, hacer todo ese viaje ir para hablar con unos alumnos realmente habla muchísimo de ella, ¿no? Creo que ese es un gran ejemplo y son
no solamente sus fallos trascienden, ¿no? Sino, y yo quisiera que este tipo de cosas también trasciendan, ¿no? Ese don de gente y esa vocación de servicio, la verdad que es algo que no se ve muy a menudo y es algo realmente admirable, ¿no? Después también nos hicieron una pequeña nota, ¿no? En la página web de Georgetown por lo que RBG había ido a la clase y pudimos conversar y la gran experiencia que fue para todos nosotros poder compartir con alguien tan realmente tan extraordinario como ella. Marilu, muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotras, porque de verdad conocer a alguien que conoció a RBG es de por sí una experiencia en sí misma, ¿no? Yo me acuerdo haber visto tu sonrisa, ¿no? Y el haber compartido todo esto con nosotros. A mí lo que más me impactó es saber que ella tiene un sentido de humildad y un sentido de verdadera vocación hacia la comunidad, ¿no? Que es un tema que María Elisa va a tocar posteriormente, y ahorita le paso la palabra a María Elisa para que nos presente a Shirley y podamos hablar sobre RBG como litigante. Muchísimas gracias. Ahora, muchísimas gracias, Marilu, también por esta conversación y sobre todo por esta historia. La verdad es que, como dice Aura, al final del día estar contigo es padrísimo porque tú estuviste con una rockstar del derecho, entonces es pasarnos un poquito de esa energía de rockstar que también traes contigo, yo creo, y que la verdad nos está dando muchísimo, nos estamos disfrutando muchísimo este momento. Entonces te agradezco muchísimo que tomes el tiempo y que estés acá en esta conversación Washington, México, Perú. No, bueno, padrísimo. Y a mí me toca ahora entonces presentar y darle la palabra a nuestra siguiente ponente, que también es abogada norteamericana. Ella está también en Washington, D.C. Su nombre es Shirley Díaz. Shirley, bienvenida. Shirley es abogada por la Universidad de California, Urban School of Law, con estudios de pregrado en economía por la Universidad de Nevada en Reno. Ella actualmente es abogada en Skadden, Arps, Meagher Flom, LLP, en Washington, D.C., y anteriormente trabajaba en Goldman Sachs. Pero sobre todo, Shirley tiene una trayectoria muy sólida como abogada de interés público, dicen los norteamericanos, Public Interest Attorney, ¿no? Porque ella trabajó ha tenido varias experiencias trabajando no solamente como defensora pública, sino también en estas organizaciones que se llaman Legal Aid, que están destinadas a proveer servicios legales de bajo costo o sin costo alguno a quienes no tienen acceso o no tienen los recursos suficientes para pagar un abogado. Como sabrán, costear un abogado en Estados Unidos es verdaderamente un lujo, es verdaderamente impensable para quienes están en las clases sociales más bajas. De ahí que hayan este tipo de organizaciones en Estados Unidos y en otros países donde igualmente es caro acceder a servicios legales de buen nivel, que brinden este tipo de apoyo de manera gratuita. Y Shirley en particular ha tenido experiencia en varias organizaciones de este tipo, como ha sido Legal Aid Society of District Columbia y Public Defender Service for District of Columbia. Entonces, Shirley, a mí me gustaría empezar preguntándote, en tu experiencia como abogada litigante y particularmente abogada litigante de interés público, ¿cómo fue que impactó el rol o la trayectoria de RBG? E igualmente, de manera general, ¿cómo consideras que la trayectoria de RBG impactó en el desarrollo o a lo mejor en no sé si decirlo, popularidad del interés público, ¿no? Del litigio de interés público? Primeramente, gracias por invitarme a esta plática. Estoy contenta de estar aquí con todos ustedes a platicar sobre RBG y de su legado como litigante en Estados Unidos. Ella, más que nada, yo conozco su legado cuando ella era litigante frente a la Corte Suprema. También, obviamente, se conoce como jueza de la Corte Suprema, pero hay que ver más bien cómo ella llegó a ser reconocida como una de las mejores abogadas litigantes en Estados Unidos, especialmente cuando se trata del derecho de la mujer. Y hay una frase en inglés que se llama impact litigation, que es cómo uno puede desarrollar una línea de casos que lleguen a la meta que uno quiere para cambiar la interpretación de la Constitución estadounidense. Como ustedes bien saben, hay varias maneras de enmendar la Constitución
pero también se puede enmendar, como que dice, de una manera académica, se puede cambiar la interpretación de las palabras que ya existen dentro de la Constitución. Entonces, cuando no hay manera de cambiar el texto, se cambia la interpretación. Entonces, ella decidió usar esa técnica que ya se había usado para el derecho entre las razas, para desegregar las escuelas y asegurarse que no hubiera discriminación basada en el color de la piel. Ella vio esa táctica y decidió usar esa misma táctica para desarrollar una línea de casos que garantizara el derecho de la mujer, aunque el mismo texto de nuestra Constitución no los da. Entonces, lo que ella nos enseña es una creatividad de cómo presentar casos, cuáles litigantes escoger. Ella escogía ella pensaba bien quién iba a representar ella. Más bien, ella representó a muchos hombres para explicar cómo la desigualdad entre los géneros no solamente era algo que afectaba a las mujeres, sino también afectaba a los hombres. Y también ella desarrollaba el idioma, el lenguaje que ella iba a usar. Por ejemplo, ella decidió no presentar el tema como desigualdad entre los sexos, porque ella pensó que esa palabra sexo a lo mejor iba a causar que los jueces pensaran en otra cosa. Entonces ella decidió usar la palabra género para enfocar más la conversación en la corte. Entonces, por ejemplo, quiero darles unos ejemplos de los casos que ella representó en la Corte Suprema. El primero que representó sí fue una mujer que fue miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y aquel entonces, si uno tenía un dependiente, normalmente un hombre, si tenía una esposa que dependía de él, las Fuerzas Armadas le daban un dinero, una mensualidad para que pudiera vivir de eso. Pero los esposos de las mujeres que estaban en las Fuerzas Armadas, ellos no podían recibir esa misma dispensa. Entonces, RBG representó a esa mujer en contra de esa póliza de las Fuerzas Armadas para pedir que al esposo de ella también le dieran esa dispensa, y ese caso ganó, y de una manera eso es el derecho de un hombre a recibir la dispensa, pero claro, estaba RBG representando a una mujer en ese caso, y de alguna manera los beneficios de ella de ser miembro de las Fuerzas Armadas fueron disminuidas por ser mujer. Y otro caso que se me hace interesante que ella representó fue un hombre que igual debería de haber recibido un dinero del Seguro Social cuando se murió su esposa. Él dependía de la esposa, pero el Social Security Act no daba ese beneficio para un hombre que queda viudo, solamente las mujeres. Y ella también ganó ese caso en la Corte Suprema. Entonces vemos caso tras caso, ella fue desarrollando la interpretación de dos cláusulas específicas que ya existían en la Constitución, y si quieren podemos hablar de esto más en detalle, pero en términos de su legado como litigante fue la creatividad y desarrollar bien los casos para que lleguen a la meta, que era la igualdad entre los géneros y desechar la discriminación que existían en las leyes a nivel estatal igual a las leyes federales. Padrísimo, Shirley. Muchísimas gracias por esta primera aportación, que además fue un súper resumen de algunos precedentes muy relevantes del constitucionalismo norteamericano. A mí, la verdad, me encanta cómo ella retoma estas ideas que ya había desarrollado Pauli Murray desde la academia sobre cómo la discriminación por género era igual a la discriminación por raza, y que eran ideas que estaban en la academia y perdidas desde 1940, y que de alguna manera a Pauli Murray se le había pues hasta cierto punto tirado de loca por tener ese tipo de ideas, además de que era una abogada de color, ¿no? Y me gusta cómo ella retoma estas ideas casi 30 años después, ¿no? Pero además lo construye a través de un litigio, y como bien dices tú, lo construye teniendo claro que el escrutinio estricto es una espada de dos lados, ¿no? De alguna manera corta para los dos lados también. Ella busca defender casos de hombres
para generar estos criterios y demostrar cómo la desigualdad de género impacta también a los hombres, no necesariamente a las mujeres, lo cual creo que teniendo una corte en ese entonces constituida totalmente por hombres, pues de alguna manera logra esa empatía, que sería mucho más difícil lograr si hubiera representado a una mujer, ¿no? Entonces a mí eso me ha parecido que siempre ha sido, como dices tú, lo más creativo que ella pudo haber hecho y de unas principales aportaciones al derecho norteamericano y en general al litigio estratégico, como tú bien dices, en Estados Unidos, normalmente referido como impact litigation, ¿no? Ahora me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que ha sido la relación entre esta serie, este hilo de litigios que ella desarrolla, ¿no? Y que otras abogadas desarrollan como parte del ACLU Women's Rights Project para el desarrollo de el Equal Rights Amendment, o la enmienda de la igualdad de derechos, que ya la hemos estado comentando aquí en otras mesas, y que para los abogados latinoamericanos no deja de ser bastante impactante que la Constitución norteamericana no tenga en su texto una declaración de que reconozca la igualdad entre mujer-hombre o entre géneros, ¿no? Entonces, mi pregunta sería esa: ¿cuál crees tú que sea la relación entre este desarrollo que hubo jurisprudencial y el desarrollo legal de esta Equal Rights Amendment, que ahorita quiero después también que entremos a hablar si ya es parte de la Constitución o no es parte de la Constitución? Pues ya el año que se presentó por segunda vez el Equal Rights Amendment fue en 1971. Y ese fue el mismo año que se decidió el caso de Reed v. Reed, que RBG, ella no fue la que dio el argumento, pero ella ayudó mucho en escribir el brief que fue a la Corte Suprema. Y ese fue el primer caso donde la Corte Suprema dijo que el Equal Protection Clause del 14th Amendment sí protege a la discriminación de género, o sea, que no se puede discriminar basado en el género. Entonces se puede decir que como que ese mismo año resultaron dos cosas muy importantes. Ese caso de Reed v. Reed, más que se presentó en el Congreso estadounidense el Equal Rights Amendment, que luego ya se presentó a los estados para ratificar. Entonces, el problema fue que ese año no se ratificó, no pasó ese Equal Rights Amendment en suficientes estados para hacerse parte de la Constitución. Entonces, como comenté, como no se pudo cambiar el texto, se tuvo que cambiar la interpretación. Entonces, de ahí salió el ACLU Women's Rights Project para desarrollar los casos necesarios para que la interpretación llegara a proteger a las mujeres. Pero el ACLU no tiene ningún, ellos apoyan al Equal Rights Amendment, pero en sí el Women's Rights Project se dedica al litigio, a la interpretación de la Constitución, no tanto en el cambio del texto. Me gusta mucho cómo destacas que la presentación del Equal Rights Amendment en los 70s es el segundo momento en el que se presenta, porque creo que mucho se nos olvida que hubo un primer intento de presentar el Equal Rights Amendment en 1923, ¿no? Por algún senador en ese momento que trató que se aprobara y tener de alguna manera el apoyo del movimiento feminista, entonces del Partido Feminista, Nacional Feminista, ¿no? Y desgraciadamente se queda en el tintero, se queda sin aprobarse. En los 70s se presenta nuevamente, y por ahí pasa que a pesar de que se presenta, y más bien se presenta nuevamente y empieza a haber una aprobación, como que en los siguientes 3 años, ¿no? Parece agarrar algún tipo de flow en la aprobación. Muchísimos estados se suman a la enmienda. Digo, al igual que en México, no nada más, como es una enmienda constitucional, no solo necesitas la aprobación por el Congreso, sino que ocupas también la aprobación por los estados, ¿no? Los congresos de cada uno de los estados. Y entonces en los primeros 3 años parecemos notar una aprobación que va así como una ola, ¿no? Que no se detiene, que va estado tras estado aprobándolo. Y de repente en el 75 algo pasa y se detiene, ¿no? Se detiene este movimiento de aprobación, y ya de plano a finales de los 70 ya no vemos ningún otro estado. Se detiene absolutamente hasta los 2000, básicamente 2015, 2018, que se reinicia este movimiento de ratificación de la Equal Rights Amendment. Entonces te preguntaría,
¿tú a qué le atribuyes este decremento en la ratificación que eventualmente implica un estancamiento en la ratificación de esta enmienda por los estados durante prácticamente 30 años, ¿no? 30 o más de 30 años. ¿A qué se lo atribuyes? Bueno, antes de contestar esa pregunta, quiero darle contexto para los que nos escuchan que no saben cómo es el proceso exactamente de la enmienda. Nada más rápido, para enmendar la Constitución en la manera que se está intentando con el Equal Rights Amendment, tiene que primero pasar por el Congreso con 2/3 de los votos, que eso se hizo en 1971, y luego se lo pasan a los estados para que la legislatura de cada estado considere la enmienda, y con que 3/4 de los estados, que hoy en día serían 38 estados, tenemos 50, ya que 38 estados la ratifiquen, ya la enmienda se considera parte de la Constitución. Entonces, como explicaste, cuando pasó por el Congreso en 1971, varios estados lo ratificaron, pero nunca llegaron a los 38 que requiere la Constitución. Y también dio la casualidad que para esta propuesta, para esa enmienda, el Congreso le puso un límite de tiempo, que no se requiere, pero en este caso le pusieron un límite de tiempo y no se llegó a los 38 a tiempo. Ahora, ¿por qué vemos que muchos estados la aprueban y de repente estados la dejan de aprobar? Y es más, 5 estados que la habían aprobado intentan quitar su aprobación. Lo que vemos es que muchas mujeres, se puede decir conservadoras, salieron a decir que más bien esa enmienda las iba a poner en desventaja. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, si requieres que las mujeres tengan tantos derechos, eso puede limitar los trabajos que puedan tener. Si una compañía o el gobierno tiene que asegurarse que las mujeres tengan un cuarto donde hacer breastfeeding, no sé cómo se diga en español, o si tienen que tomarse tiempo después de un embarazo antes de regresar al trabajo. Ellas empezaron a abogar en contra de la enmienda para que no tuviera un impacto económico a la mujer, y ellas decidieron que eso les iba a afectar de una manera negativa, y entonces por eso empezó a ser parte del discurso, y entonces muchos estados decidieron no aprobar o retroceder lo que ya habían aprobado. Gracias, Shirley. Sí, precisamente, a mí me parece que ese es el elemento que detiene, ¿no?, la suma de los estados o la aprobación de los estados en esta ratificación de la enmienda para la igualdad para la igualdad de derechos. Y creo que la autora, ¿no?, o el personaje más destacado de este movimiento es Phyllis Schlafly, right? Que bueno, recientemente hay una serie, hablan muchísimo de ella, y a mí me llama mucho la atención que ella haya estado abogando en contra de esta enmienda, cuando de alguna manera ella era una mujer que trabajaba, ¿no?, que incluso tenía una candidatura política, que no se dedicaba estrictamente al hogar, ¿no? Y contradictoriamente, a pesar de ser una mujer que uno pensaría, que uno externamente veía como una mujer independiente, autónoma, ¿no?, ella abogaba por la desigualdad, de alguna manera, entre las mujeres y los hombres, ¿no? Ella decía que pues, de ninguna manera podían ser protegidos igual bajo la ley, porque pues, no eran iguales, y las mujeres requerían la protección del marido, requerían la protección económica, requerían quien les pagara para cuando se divorciaran, quien les pagara la manutención, quien les pagara, o sea, ciertas de alguna manera ella lo enfocaba como derechos, ¿no?, de la mujer, privilegios, decía ella, de la mujer norteamericana, que se habían ganado por varias generaciones, y que el movimiento feminista buscaba desprenderlos de este tipo de privilegios ganados, ¿no? Entonces, lo último que te quisiera preguntar sobre este tema es, sabemos que hace poco, más o menos antes de que empezara la pandemia, se juntó la ratificación, se logró la ratificación del estado número 38, y la pregunta sería,
¿qué falta entonces para que el Equal Rights Amendment se vuelva parte de la Constitución? Bueno, está muy controversial esa pregunta porque son tres problemas. Primeramente, como digo, el Congreso puso un límite de tiempo para cuando los 38 estados tenían que ratificar. Y eso se venció depende de cuándo lo veas, en 1978 o en el 82. Entonces, porque primeramente pusieron que en el 72 se tenía que ratificar y si no, lo extendieron y esa segunda extensión tampoco llegaron los 38 estados. Entonces, la primera pregunta es, ¿ya se acabó el tiempo? Y segundo, si se extiende, se ha extendido una vez, se puede decir que el Congreso lo puede extender una segunda vez. Pueden decir, ok, lo extendemos hasta el 2022. ¿Se puede extender la fecha? ¿Sí o no? No se sabe todavía. No tenemos ningún caso de la Corte Suprema que nos explique eso. Y la Constitución en sí no requiere ningún límite de tiempo ni dice sobre el tiempo. Entonces, la Constitución no nos dice. La Corte Suprema sí ha dicho que el Congreso puede poner un límite de tiempo, pero no ha dicho qué pasa si se extiende ese tiempo. Entonces, el primer problema es el tiempo. El segundo problema es que, como digo, 5 estados retrocedieron su ratificación. Entonces, los 38, eso incluye los 5 que quieren quitar su aprobación. Entonces, a la pregunta que tampoco sabemos es, ¿los estados pueden quitar su aprobación o no? Y si lo pueden hacer, entonces no hemos llegado a 38. Entonces, por ahora han habido varios casos legales sobre el tema, porque como dices, en el 2020, en enero, Virginia fue el estado 38, si incluyes a los 5 que han quitado su aprobación, para aprobar el Equal Rights Amendment. Entonces, el estado de Virginia, unido con el estado de Nevada y creo que un tercer estado, han metido demanda con el archivist, no sé cómo se diga, es el archivista, que es la persona que tiene que certificar que ya los 38 estados han ratificado y ahora esta enmienda es parte de la Constitución. Han metido demanda para que se haga parte de la Constitución el Equal Rights Amendment. Eso fue aquí en el District Court del Distrito de Columbia y el juez dijo que no era parte de porque ya se había pasado el tiempo. Entonces eso lo apelaron y siguen en procesos de apelación. Por otro lado, los estados que han querido quitar su aprobación también metieron demanda para prohibir que el archivist certifique la enmienda como aprobada para incluirla en la Constitución. Y de momento hay una orden que si en algún momento el archivist certifica la enmienda, tienen que darle aviso a esos estados y los estados tienen 45 días para protestar. Entonces, estamos esperando a ver cómo esos dos casos se mueven en las cortes. Todavía no sabemos, pero RBG, en una entrevista hace muchos años, dijo que ella piensa que lo mejor es que el Congreso reintroduzca la enmienda desde cero. Entonces, eso da una indicación, yo creo, ella siendo alguien que apoya esa enmienda, haber estado en la Corte Suprema cuando dio esa opinión, indicaría que los otros miembros de la Corte Suprema probablemente piensen similar que ella y no apoyarían certificar esta enmienda a como está hoy en día, basado en que ya se expiró el tiempo y basado en que 5 estados ya han retrocedido. Entonces, no creo que hay aunque aún siendo optimista, no creo que la enmienda va a pasar de momento. Yo creo que, como dice RBG, se va a tener que presentar de nuevo en el Congreso.
muy interesante, como dices, que al margen de los requisitos legales o los requisitos procedimentales que falta cumplir para que la enmienda forme parte de la Constitución, al final el Congreso tiene una potestad autónoma de volver a presentar una enmienda a la Constitución, ¿no? Volver a someter a los estados y reiniciar este ejercicio que en una época post-Me Too, que hemos visto un movimiento político feminista, ¿no? Bueno, de la mano de alguna manera más del movimiento feminista, es factible, creo yo, conseguir una aprobación de los, si en los 70s se consiguieron 25 estados en menos de un año, ¿no? Es factible pensar también que en el 2020 se consigan por lo menos los mismos 25 estados en menos de un año, y siendo positivos, como dices tú, siendo optimistas, pues seguro muchos más estados se sumarán, ¿no? Particularmente ahora que tienes un presidente como Joe Biden que está haciendo a la igualdad de derechos entre hombre y mujer una pieza total de su agenda, ¿no? Y también esta suma que está haciendo, no solamente de los derechos de la mujer, sino también está subiendo a su agenda también todos los temas de derechos de interseccionalidad, ¿no? Y se ve muy claro en las recientes propuestas que ha hecho para las cortes del Distrito de Columbia y también, ¿verdad?, de juezas mayoritariamente mujeres y de color. Aura, no sé si quieres hacer algún comentario o ya pasamos a la siguiente ronda. Bueno, nada más como para hacer un comentario, que en caso de hacerse este nuevo proceso, digamos, de enmienda por parte del Congreso, sería interesante ver qué pasa, por un lado, con la propuesta que se va a votar esta semana para ver si DC se hace estado, en cuyo caso las tendencias indicarían que pues tendremos un voto, ¿no?, a favor, digamos, de esta enmienda por las características particulares de DC como una entidad pues demócrata, liberal, conformada por lo que muchas veces se llama pues grupos minoritarios, ¿no? Y bueno, en ese sentido también me parece interesante cómo muchos de los argumentos que se decían en las décadas de los 70s por las mujeres, algunos grupos, digamos, conservadores, sí, de alguna manera se han replicado últimamente con las iniciativas que se han presentado en varios estados, dominados principalmente por el Partido Republicano, que tienden a afectar los derechos de las juventudes trans y que justamente utilizan argumentos como, por ejemplo, es que ya no va a haber división de baños entre hombres y mujeres. Entonces, pareciera como si esos argumentos utilizaran los grupos conservadores no solamente para el tema de derechos de mujeres, ¿no?, sino derechos de otros grupos minoritarios. Y bueno, ya vamos a pasar tantito a lo que sería el siguiente tema con Marilú, que queremos un poquito platicar contigo, Marilú, porque ya medio platicamos los casos previos en los que RBG estuvo involucrada, ya sea como litigante o presentando amicus, como el Reed versus Reed, Frontiero, etcétera. Queremos ver si nos pudieras un poquito, bueno, primero que nos digas, a ver, como qué casos tú consideras, además tal vez de BMI o otro como Lilibeth, me parece que se llama, en los que RBG presenta su opinión, ¿no? Y qué estructura da y como qué argumentos consideras tú que son relevantes y que de alguna manera pueden o tienen potencial de tener todavía incidencia en América Latina. Muchas gracias, Aura. Bueno, sí, antes de pasar, creo, a BMI, por ejemplo, me gustaría conversar del caso Lilly Ledbetter versus Goodyear, que es un caso que también lo analizamos en el curso, porque, y hablando un poco también del impacto que comentaba Shirley, que puede tener no solamente, digamos, el pensamiento, ¿no?, sino los votos de RBG más allá. En este caso, Lilly Ledbetter, RBG tuvo un dissent vote, el voto en minoría, el voto en mayoría fue por Justice Alito. Sin embargo, fue tanta, digamos, la controversia que surgió después de este caso, que ahorita lo voy a comentar, que esto dio origen a una enmienda posterior a la interpretación del Title VII, que era la que hablaba de discriminación, ¿no? Entonces, un poco, este caso es emblemático porque a pesar de que judicialmente se perdió, ya a nivel legislativo sí dio lugar al debate y dio lugar a una enmienda que posteriormente Obama la firmó y se llegó a debatir en el Congreso. Entonces, el caso Lilly Ledbetter es un caso muy interesante. Era una trabajadora mujer que trabajaba en la planta de Goodyear, de las llantas, y era una mujer que había trabajado por más de 20 años en el mismo puesto, pero era la única mujer que ocupaba ese puesto. En la empresa, el resto de trabajadores de ese puesto eran hombres.
Y ella lo que descubrió es que a ella le pagaban menos que a, digamos, los pares hombres a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, habían habido incrementos remunerativos, pero a ella no le habían hecho esos mismos incrementos remunerativos en comparación a sus pares hombres. Entonces ella demanda por un tema de discriminación salarial. Y interpretación del título 7 del Civil Rights Act, ¿no? Que habla sobre que ningún trabajador puede ser discriminado en función a raza, sexo, edad, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, para hacer la historia corta, ¿no? Este caso sale en contra de la trabajadora Lilly Ledbetter por un tema bastante procesal. O sea, le deniegan la discriminación porque consideran que por un tema de que a ella le habían estado pagando menos en cada boleta, ya había una prescripción, porque ella lo que tuvo que hacer fue demandar desde la primera boleta que ella se dio cuenta que ella percibía un menor salario. Entonces, como esto, digamos, había sido una discriminación en el tiempo, que es lo que posteriormente dice RBG, ¿no? El voto en mayoría del Justice Alito dice que ella lo que debió hacer fue demandar desde el primer paycheck que ella tuvo, en donde ya había sido discriminada y que ya habían pasado el statutory term, que era, me parece, 180 días, entonces pierde la demanda. Sin embargo, en el dissent vote, RBG va mucho más allá de, digamos, este plazo de 180 días, ¿no? Sino ella analiza el acto de discriminación como un continuo en el tiempo, que no se puede hacer un corte porque tú recibiste un cheque y no impugnaste en su momento, entonces se te pasó el plazo, sino como una discriminación de actos continuos en el tiempo. Y no solamente eso, sino lo más importante es que ella ya va más allá de la discriminación directa y analiza este concepto de discriminación indirecta y reconoce, y eso es muy importante porque ella lo dijo en su dissent, además en ese momento me parece que ahí era la única mujer en la Corte Suprema al momento de este fallo, y le dijo, es que ustedes no saben lo que es discriminación en el trabajo porque ustedes son hombres, entonces ustedes no la conocen. Y acá la discriminación nunca va a ser no siempre es directa, y es como que, ay, no te contrato porque eres mujer, o no te pago igual porque eres mujer, o no te asciendo porque eres mujer. Si no hay discriminaciones indirectas como esta, que a lo largo del tiempo, pues no te voy dando el salario que te mereces si tu contraparte masculina va ganando más, pero es algo menos, no es, digamos, tangible a primera instancia, y no es algo que sea pues tan frontal, ¿no? No es que te discrimino porque eres mujer. Y posteriormente fue tanta la presión de este voto en discordia que a pesar de que Lilly Ledbetter perdió este caso, esto dio lugar a la posterior enmienda en el gobierno de Obama, y esta enmienda se conoce como Lilly Ledbetter Act, ¿no? Y justamente cambiaron esa interpretación para reconocer que sí existía en este caso discriminación, ¿no? Y otro casito que también me gustaría comentar, que justo me vino a la mente mientras escuchaba a Shirley, cuando habló del caso Moritz v. Commissioner, en donde RBG pues representa a un hombre para este tema de el beneficio tributario que sí se les daba a las mujeres, pero no a los hombres, por asumir que siempre, digamos, la mujer es la que tiene la carga familiar y no el hombre. Pero lo que a mí me llama bastante la atención es que ese caso, Moritz v. Commissioner, es del año 1970. Es el primer caso en el que RBG llega a la Corte Suprema como abogada litigante. Y en el Perú nosotros tenemos una disposición en nuestras normas de pensiones, de pensión de viudez, muy similar, en donde, digamos, si es que en una pareja el esposo, que ha sido el trabajador, fallece, a la mujer le corresponde una pensión de viudez. Sin embargo, si quien fallece, mejor dicho, es la mujer y ella era digamos, la que aportaba en la familia, ahí sí el hombre tenía una carga de la prueba de acreditar de que había dependido de la mujer, y esa carga no se presentaba cuando fallecía el hombre. ¿Por qué? Porque ahí se presumía que la mujer siempre depende del hombre, pero para la norma no existe la posibilidad de que el hombre dependa de la mujer, y con esta carga de la prueba que era imposible de probar, los hombres se quedaban sin pensión de viudez. Y este caso fue resuelto recién en el año 2017 por el Tribunal Constitucional peruano,
para indicar que era discriminatorio. Entonces, por ejemplo, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención cómo incluso hasta el año 2015, me parece, el Tribunal Constitucional peruano sacaba sentencias denegatorias diciendo esto no es discriminación, esto es válido, acá no hay ningún problema, y como en el año 1970 RBG ya había llevado este caso a la Corte Suprema, muy similar, ¿no? Porque nuevamente ahí defiendes al hombre, pero es finalmente un tema que está detrás de presumir que es los roles de género, ¿no? Y de presumir que siempre es pues el hombre el que tiene la carga familiar y no la mujer, que generan una discriminación indirecta finalmente, ¿no? Entonces, eso también un poco la trascendencia que puede tener tanto los votos como los casos que llevó RBG en sentencias, claro, bastantes años después en países latinoamericanos, en donde todavía recién creo que de manera quizás un poco incipiente y temerosa, están comenzando a hacerse estas interpretaciones, vamos a llamarle más actuales, respecto de temas tan importantes como la igualdad de género, ¿no? Digamos que ya se han discutido quizás en la Corte Suprema de Estados Unidos hace algunos años y ya se están comenzando a discutir en países de Latinoamérica, pero en ese tipo de interpretaciones y de casos creo que también se puede ver la trascendencia del legado que nos deja RBG. Claro, gracias Marilu por todos esos comentarios, porque sí me parece interesante ver cómo, por un lado, hace ya más de 2, 3 décadas Estados Unidos ya tenía esa decisión muy clara, ¿no? De el otorgar los mismos derechos laborales a, digamos, la pareja de un hombre y de una mujer, y posteriormente pues vemos lo que pasa en Perú, ¿no? Y además de estos casos, Marilu, no sé si igual y podamos como platicar un poquito más también del famoso caso BMI, donde la Corte pues fijó un estándar muy claro que ya se utiliza como un estándar intermedio de escrutinio en función de si existe o no una referencia o una clasificación en función del género, ¿no? Y no sé si igual, Marilu, nos puedes un poquito como comentar pues la parte de los hechos, ¿no? Que está fundada en una escuela militar con mucho prestigio, que solamente se admitían hombres, y de qué manera fue que RBG razonó e hizo sus argumentos, y cómo de alguna manera se dio este diálogo previo con el juez, con el ministro Scalia, ¿no? Que hubo ahí como lo que decías un poquito antes, ¿no? Por un lado una amistad, ¿no? Y por otro lado como una especie de encuentro argumentativo ya en la corte. Sí, claro, otro de los casos también pues emblemáticos de RBG, y en este caso no ella como minoría, ¿no? Sino ella más bien no solamente escribió el voto en mayoría, ¿no? Sino que también jugó un rol muy importante para poder llegar a este fallo trascendente de BMI, ¿no? Que como tú bien dices, ¿no? Era una escuela militar, ¿no? En donde tenían una política en donde a las mujeres se les negaba el acceso a esta escuela. Y bueno, en este caso ella lideró el voto en mayoría y solamente hubo un dissent que fue emitido por el magistrado Scalia, ¿no? Como tú bien mencionas, también una de las cosas más importantes de este voto es que acá se introduce un estándar diferente, diferenciado, ¿no? De escrutinio, ¿no? Es algo muy, digamos, que tiene la Corte Suprema de interpretación constitucional. Son diferentes estándares para interpretar derechos constitucionales, ¿no? Digamos, el menor, vamos a llamarlo el intermedio, y un estándar mucho más alto respecto de la carga de la prueba y la justificación que tiene que tener la parte para acreditar la vulneración de un derecho, ¿no? Entonces acá se introduce el intermediate scrutiny, ¿no? Respecto del Equal Protection Clause, que creo que ya Shirley nos había adelantado un poquito también en su ponencia. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que digamos, este nuevo escrutinio, ¿no? Este nuevo nivel de interpretación constitucional en realidad es, digamos, solamente para temas de género es, digamos, trascendental, porque si tú estás cambiando el estándar de interpretación constitucional, y esto es un poco el argumento que decía Scalia, estás cambiando la tradición y la historia que tenía Estados Unidos respecto de cómo tú interpretas al hombre y la mujer,
eso es lo que decía el voto en discordia de Scalia, ¿no? Y un poco RBG, lo que señala en el voto en mayoría y que va más allá de eso es una interpretación que se le tiene que dar, es una interpretación dinámica y una interpretación en el tiempo. No creo que siempre RBG y Scalia tenían un poco esta discusión entre una visión mucho más tradicional, ¿no? Como decir la diferencia natural del hombre y la mujer, y una visión que sea mucho más dinámica respecto de no solamente la interpretación de las normas, sino también la interpretación de los roles de género, ¿no? Scalia más bien en su voto en discordia era más, digamos, más histórico, ¿no? Decía, entonces, ¿cómo vas a romper con esta tradición y con esta interpretación que siempre ha habido? Porque él era, pues, originalista, ¿no? Entonces, siempre la naturaleza del servicio va a tener que ser para y hacia los hombres y no hacia las mujeres, ¿no? Bastante conservador, ¿no? Y hace otros ejemplos como, por ejemplo, los temas de educación, ¿no? Porque Scalia era bastante conservador, ¿no? Entonces, este caso realmente también es un primer paso, ¿no? A la igualdad de las mujeres, porque no solamente por este tema del cambio en el scrutiny, sino también porque ya se está hablando, se está considerando ya a la mujer para roles y digamos posiciones que antes tradicionalmente hablando no podía ocupar, ¿no? Entonces eso también abre, digamos, el espectro a otros posibles casos en donde se puede interpretar de manera distinta y más actual los roles de género, ¿no? Incluso, si bien este es un primer caso, digamos, muy importante, también posteriormente se dio el caso de Harris Funeral Homes, que ya no va ahí en una discriminación que sea únicamente respecto del hombre y la mujer en los roles tradicionalmente asignados, sino también ahí ya se habla de una discriminación respecto de un trabajador transgénero, ¿no? Este caso que fue resuelto hace poco por la Corte Suprema también da un vuelco porque, bueno, en este caso era un trabajador que había estado trabajando para una funeraria por muchos años y luego se realiza una operación, o sea, se vuelve transgénero, se realiza una operación y aparece en su trabajo, ¿no? Y luego lo despiden en su trabajo justamente por ser transgénero, en realidad porque él había estado trabajando muchísimos años en esa casa funeraria. Entonces, sí se llegó a reconocer, digamos, el estatus de transgénero dentro de la protección de igualdad de género, porque no se habla de mujer, hombre, transgénero, homosexual, solamente se habla de protección por género, ¿no? Entonces ya se pudo hacer esta interpretación para poder incorporar a las personas transgénero dentro de esta cláusula de protección e igualdad, ¿no? Entonces, digamos que se va comenzando de a poquitos entre la diferenciación entre quizás los roles de género tradicionales de hombre y mujer, de ahí se va avanzando a otros casos como por ejemplo el de Master Cake Shop, o de ahí se va avanzando, había otro caso también de un trabajador que trabajaba de paraequidismo, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre del caso. Ya llegamos a Harris Funeral Homes, en donde hay una protección del espectro a personas transgénero, mucho más amplio que personas homosexuales, y así creo que es como poco a poco se va, digamos, fundando caso sobre caso, una ampliación del espectro de protección de igualdad de género a muchas más personas e interpretaciones cada vez más garantistas de derechos fundamentales, que creo que es finalmente lo que debe ser el objetivo último, ¿no? de estas interpretaciones constitucionales y de estos fallos tan trascendentes. Y Marielu, precisamente en razón de lo que comentas, digamos, de toda esta evolución jurisprudencial que se ha dado en Estados Unidos para proteger a hombres, mujeres y comunidades transgénero y otros grupos que se ha dado que la interpretación de que caben en todo género, digamos que, y a raíz de lo que platicábamos también con el ERI, con el Equal Rights Amendment, ¿tú dirías que es necesario esta enmienda o no? Porque justamente uno de los argumentos de las personas que dicen que no es necesaria esta enmienda es que ¿para qué es necesario? ¿No? Y como ya Shirley lo mencionaba, ¿para qué es necesario si ya tenemos esta evolución que ha hecho la Corte Suprema en temas interpretativos? ¿Cuál sería ahí tu opinión? Es que
yo siento que siempre, digamos, este cambio, esta evolución que va, digamos, porque es una evolución en los fallos y esta evolución en la interpretación constitucional también tiene que coherentemente ir de la mano con cambios legislativos. Es más, creo que esta misma, digamos, estos mismos fallos históricos, algunos de los que hemos estado hablando, se han dado después de muchas luchas y muchos casos perdidos. O sea, el hecho de que hayamos llegado a BMI o a Harris Funeral Homes no significa que no hayan habido cientos de mujeres que no pudieron acceder a BMI o cientos de personas transgénero que no fueron despedidas o discriminadas en su trabajo, o como el caso Lilly Ledbetter, cuántas trabajadoras deben haber sufrido de violación al igual salario por igual valor, ¿no? Entonces, si justamente se ha tenido que llegar en esta lucha, porque ha sido una lucha, no es que tampoco estos fallos hayan sido exentos de críticas, exentos no solamente de críticas a nivel jurisprudencial, ¿no? Sino también al legislativo, por parte del Congreso, por parte del Ejecutivo, quien se encontrara en su momento de presidente. Entonces, esa evolución en las normas tiene que ser dinámica de tal manera que creo que sí tendría que ir acompañada de estas modificaciones, ¿no? Ahora, claro, Estados Unidos es un país muy particular porque es federal, ¿no? Entonces, ahí todo este tema que explicaba Shirley respecto de cómo es que se tienen que pasar estas enmiendas es quizás distinto a lo que sucede en países latinoamericanos, ¿no? En donde básicamente pues dependemos del Congreso que tengamos y de los partidos, pero quizás no hay una fragmentación tan fuerte como sí la hay en un país que es federal, ¿no? Y que además tiene muy marcadas dos posiciones políticas, demócrata y republicano, ¿no? Entonces, siempre yo estoy a favor de interpretaciones constitucionales que sean dinámicas y se adapten a los cambios del tiempo, ¿no? Mañana más tarde quizás ya no estemos hablando de discriminación de género, sino también estemos hablando, por poner un ejemplo, ¿no? De discriminación de la persona que ha tenido COVID. Y eso es algo que quizás ahorita no está precisamente regulado en una constitución, ¿no? Pero son, digamos, cosas que se van dando porque la misma sociedad cambia y evoluciona, ¿no? Y de la misma manera en la que los fallos tienen que cambiar y evolucionar, las normas tienen que ir de la par con eso, ¿no? Porque si no también siempre estamos en esta constante lucha de interpretaciones y puede haber un cambio quizás en un justice o en una composición de un determinado órgano que puede revertir esos fallos. Creo que en Estados Unidos es un poco más complicado, en Latinoamérica eso pasa a cada rato, ¿no? Y más aún cuando, por ejemplo, al menos en el Perú tienes Tribunal Constitucional y Corte Suprema, ¿no? Entonces ahí cada mes se cambia el criterio jurisprudencial respecto de algo, entonces quizás si las normas cambiaran, se actualizaran y se dinamizaran, ya no habría esta necesidad y esta lucha constante de actualizar, dinamizar los fallos, que finalmente también no es algo que sea armónico ni libre de críticas, ¿no? Sí, muchas gracias Marilu por eso y gracias también por rápidamente mencionarnos como lo más importante de la jurisprudencia emitida por RBG, tanto sus opiniones como sus opiniones divergentes. Y bueno, ahorita le voy a pasar la voz a Elisa para que nos comente un poquito sobre Ginsburg, sobre RBG y su faceta como abogada pro bono, ¿no? Que ya me acuerdo que hubo una vez que fue a Georgetown y dijo que ella considera que los abogados tienen un deber incluso ético, moral y profesional de realizar labores a favor de la comunidad, a favor de la nación, ¿no? Con tal, de alguna manera, contribuir a la sociedad. Te paso la voz, Elisa. Muchísimas gracias, Aura. Y comentando un poquito lo que decía Marilu, a mí me encanta cómo Ruth Bader Ginsburg trató de desmantelar esta idea del paternalismo que de alguna manera beneficiaba a la mujer, se decía, ¿no? Hasta entonces, o se creía que beneficiaba a la mujer, ¿no? Y, como se dice desde Frontier contra Richardson, en la opinión principal, pero que también venía del amicus que ella presenta por ACLU, esta idea de poner a la mujer en un pedestal no hace más que ponerla en una caja, ¿no? En una jaula, de alguna manera, en lugar del pedestal que muchos nos habían vendido durante
décadas, o incluso cientos de años, porque como dices tú, la idea era impensable para muchos jueces, particularmente para los originalistas, esta idea de igualdad de hombre-mujer y también, por supuesto, otras ideas que tendremos que abarcar en otras sesiones, sin duda. Shirley, me gustaría pasarte otra vez el micrófono para que nos hables un poquito de tu experiencia como abogada pro bono. En Estados Unidos es súper importante que los abogados tengan experiencia, que tomen casos pro bono y tienen que cumplir muchas veces, dependiendo de la barra, ¿no?, cierto número de horas de abogado pro bono, ¿no? Esto es para los abogados que son abogados de firma, ¿no? Abogados que reciben un ingreso ordinario. Digo, porque esto no le aplica a los abogados que trabajan para public interest, ¿no? Porque, bueno, ahí se presume de alguna manera que ya están haciendo un servicio comunitario, pero para quienes están en firmas como estás tú, ¿cuál es el requisito que tienen que cumplir para ser abogados, para estar en términos con la barra, de alguna manera, para cumplir este requisito pro bono que les imponen las barras de cada estado? ¿Cuál es el requisito y cómo es que este requisito fue también fomentado, ¿no?, de alguna manera por RBG a través de su trayectoria? Gracias, Elisa. Pues mira, cada estado regula sus abogados de una manera distinta y cada territorio también. Yo trabajo en Washington, D.C., es un territorio, no es un estado, pero también tienen otras reglas distintas. De momento, solamente el estado de Nueva York requiere pro bono. Ellos requieren 50 horas para poder ingresar a la barra de Nueva York. Y existen 9 estados que requieren que uno reporte cuántas horas hizo de pro bono cada año. Entonces, por ahora, yo como soy abogada en el estado de California y en el territorio de Washington, D.C., ninguno de esos estados requiere el pro bono, entonces técnicamente no lo tengo que hacer, pero hay otras incentivas. Por ejemplo, en Washington, D.C. tienen una lista que publican cada año que se llama Pro Bono Honor Roll, y cada abogado que haga por lo menos 50 horas de pro bono en un año están en la lista, y si haces 100, te ponen en una lista que es High Honors, o sea, como es un honor más alto, y tienen esa lista que la publican cada año. Por medio de mi despacho, también tienen muchas incentivas para que los abogados puedan cumplir con su, algunas veces un deber de la barra, si trabajan en Nueva York, pero de otra manera como con su deber moral como abogado, hacer horas pro bono. Mi despacho, por ejemplo, no nos limita el número de horas que podemos hacer pro bono, y es como una incentiva económica, ¿verdad? Porque en los despachos privados aquí en Estados Unidos tienes que trabajar cierto número de horas cada año para recibir tu recompensa en términos del bono que se da al fin de cada año. Y muchos despachos, ellos calculan cierto número de horas pro bono como parte de esas horas que se requieren para recibir el bono. En mi despacho no limitan el número de horas que pueden ser consideradas como parte de las horas anuales. Entonces, es mucho más fácil tomar un caso más complicado y que tarda más tiempo, como por ejemplo un caso de asilo, que es uno que agarré en mi primer año de empezar en este despacho y que todavía sigue 3 años después. Y eso me da la oportunidad de enfocarme en el caso como si fuera cualquier otro caso mío donde es un cliente que nos está pagando. Tengo colegas en otros despachos que nada más les dan crédito por 50 horas de pro bono. Y claro, eso no significa que después de 50 horas puedes dejar de trabajar en el caso, porque cuando ya agarras el cliente tienes un deber de continuar el caso y completar el trabajo bien. Entonces, es muy estresante para los que trabajan en esos despachos tomar un caso pro bono y hacerlo bien, o más bien ellos prefieren o no hacer pro bono o hacer, por ejemplo, una clínica legal que nada más dure un día, no tomas el caso, nada más das
el consejo en ese momento y sacaba la relación entre el cliente y el abogado. Pero en términos del legado de RBG, bueno, pues como les digo, es cómo ella usó la creatividad y cómo uno puede ayudar de alguna manera a una causa que a uno le importa mucho o le interesa mucho. Yo diría que para mí eso ha sido el derecho de los inmigrantes aquí en Estados Unidos, y por eso me he dedicado a hacer casos de inmigración donde he ayudado en clínicas de un día donde le haces un análisis a un inmigrante, le explicas, bueno, usted puede calificar para esta visa, o usted es buen candidato para aplicar al asilo, o desafortunadamente en el momento no existe ninguna manera de recibir estatus legal. Eso yo creo que ayuda, porque una consulta con un abogado privado de inmigración a veces es gratis, pero a veces te puede costar $100, $200, dependiendo del estado y dónde estás. Y para una persona de bajos recursos, donde pues aquí el sueldo mínimo federal son como $8 por ahí, son $100 es muchas horas de trabajo para una persona. Entonces aún con eso se puede ayudar. Pero yo creo que el tema de pro bono, por lo menos aquí en Estados Unidos, es muy importante porque es muy caro un abogado, es muy caro. Muchas gracias, Shirley. Importantísimo cómo los despachos están contribuyendo, ¿no?, para generar una cultura del trabajo pro bono. Creo que eso refuerza, bueno, a mí me gusta mucho pensar que es muy importante hacer cambios, y que los cambios profundos, por supuesto, normalmente vienen mucho más del trabajo en comunidad que de la propia ley, ¿no? O sea, verdaderamente, aunque tuvieran, por ejemplo, una imposición legal de cumplir cierto número de horas, ¿no?, la realidad es que si no tuvieran este tipo de incentivos, ¿no?, o de impulsos dentro de su trabajo, sería muy difícil para ustedes cumplir con ese número de horas de trabajo pro bono. Yo te quisiera preguntar ahora 2 preguntas más en torno a este tema. Primero, ¿cómo filtra cada despacho el tipo de casos en los que pretenden involucrarse en el tema pro bono, ¿no? O sea, si escogen el tipo de temas, si tienen a alguien que selecciona temas específicos, quién hace defensa pública, quién hace impact litigation, o si se puede hacer impact litigation a través del pro bono. Y en tu caso personal, ¿qué limitantes has enfrentado al tomar casos pro bono? Sí, primeramente los despachos trabajan muy cercanamente con los grupos que hacen public interest. So, por ejemplo, hay un grupo que se llama Caridades Católicas. Ellos reciben mucha gente que necesita servicios legales. Legal Aid es otra organización. Hay varias organizaciones de este tipo que ellos mismos tienen abogados que les pagan tiempo completo, y esos abogados aceptan varios casos, pero cuando hay más demanda, ellos se van a los despachos y les dicen, mira, aquí tenemos estos casos, tenemos casos de desalojos, tenemos casos de divorcios, de inmigración, de varios temas. Y de ahí los despachos se comprometen a recibir los casos y buscan a un abogado dentro del despacho que quiera tomar el caso. Entonces yo diría que la mayoría de los casos que tenemos en mi despacho es por referencia con esos grupos, esas organizaciones con quienes trabajamos muy cercanamente. Y en términos de impact litigation, es muy, muy común que un despacho agarre un caso conjunto con una organización como el ACLU o como Southern Poverty Law Center o cualquier de esas otras organizaciones que se dedican a hacer ese tipo de litigio, y ellos ayudan a hacer parte del caso. Hacemos la búsqueda de los casos, escribimos, preparamos a los testigos de los casos de cada partido. Entonces, más bien el despacho, como tiene muchos recursos, es el que
usa como por ejemplo el despacho, si necesitamos una conferencia, se usan las oficinas del despacho. Si necesitamos un experto en un tema muy particular y el experto cobra muy caro, el despacho normalmente cubre esos costos. Y, por ejemplo, a mí me tocó un caso representando a una organización aquí que se llama LULA, que es el League of United Latin American Citizens, donde había un grupo en el estado de Virginia que que imprimió una lista de personas registradas para votar y ellos dijeron que esas personas no eran ciudadanos americanos y entonces ellos no tenían derecho a registrarse para votar y que era una felonía haberse registrado a votar. Y algunas de las personas en la lista eran miembros de esta organización LULAC. Y si eran ciudadanos americanos, lo que pasó fue que cuando ellos se registraron a votar, había una pregunta que te dice, ¿tienes mayor de 18 años, sí o no? ¿Eres ciudadano americano, sí o no? Y en llenar la forma no pusieron atención y marcaron que no eran ciudadanos, aunque sí lo eran. Simplemente se equivocaron en la forma. Y entonces ayudamos a esos individuos más a esa organización presentar un caso de derechos del votante en contra de esa organización en Virginia y esa lo presentamos en conjunto con una organización que se dedica a ese tipo de litigio. Y eso lo decimos pro bono. Y ese caso se resolvió por medio de un settlement, los términos, lo cual no puedo discutir, pero en ese caso pudimos ayudar a una organización que se dedica en el derecho de los votantes y es muy común que los despachos se unan a hacer ese tipo de impact litigation por medio de sus horas pro bono. Muy importante que no solamente se sumen como representantes de casos en términos generales, sino que además ayuden en el desarrollo de este tipo de estrategias junto con grupos de la sociedad civil, de alguna manera, para desarrollar estrategias e impactar en el desarrollo del derecho, ¿no? Que creo que es, en México, sin duda, yo he notado que en las últimas décadas cada vez son más despachos a los que se suman a ese tipo de labores, particularmente lo notas en despachos transnacionales, ¿no? En despachos que están en México, pero también están en Estados Unidos, están en otros países, un poquito por estos impulsos, ¿no? Y esta necesidad también de cumplir con requisitos de la legislación norteamericana, ¿no? Pero poco a poco creo que el impulso de estos despachos se ha permeado en las barras de abogados y las barras de abogados mexicanas también han impulsado muchísimo a su vez que todos sus miembros cumplan con este requisito de litigio pro bono que me parece particularmente importante. Regresando un poquito a la conversación de RBG, Shirley, yo te quisiera preguntar, mucho se habla también, regresando a la faceta de litigante, particularmente de ella, de los casos que ella tuvo frente a la corte como litigante, la particularidad y el énfasis que ponía en sus argumentos orales, ¿no? No solamente estructuraba argumentos orales como abogada, sino que lo estructuraba mucho también desde un poquito tenían, incluso los podríamos ver desde una parte como literaria, ¿no? Como incluía frases de varios poetas, ¿no? Uno de los más sonados, esta frase en la que se hablaba de esta poeta, ¿cuál era su nombre? Sarah Grimke, right? Que tiene esta frase de no estoy pidiendo ningún favor para mi género, sino estoy pidiendo simplemente que nos quiten el pie del cuello, ¿no? De alguna manera, esta manera de opresión, que eventualmente esa es una de las frases que se inmortalizan de RBG como litigante y mucho se escribe sobre ello, pero son frases que ella cita en sus argumentos, ¿no? Y en sus briefs también de poemas, de literatura, de antecedentes históricos. Entonces, me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuáles son sus frases más memorables o argumentos que tú consideres destacados de sus participaciones ante la Suprema Corte de Estados Unidos? Pues a mí lo que se me hizo más interesante de ella fue el uso de los hombres, porque si estuviera yo en la posición de ella, yo hubiera
asumido lo obvio, ¿no? O sea, aquí hay una mujer que no puede conseguir este trabajo, o aquí hay una mujer que no puede recibir el mismo sueldo a esta persona. Entonces, yo creo que el genio que tuvo ella fue en representar a los hombres. Y hubieron muchos casos, no nada más que trajo ella, pero, por ejemplo, hubieron, por ejemplo, en Utah hubo un caso donde los padres eran responsables de los hijos hasta los 18 años si era una mujer y hasta los 21 años si era un hombre, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, es interesante porque es esa diferencia, pero también hubo otro caso, no me acuerdo en cuál estado, donde las mujeres podían empezar a tomar alcohol a los 18 y los hombres no hasta los 21 años. Entonces yo creo que ella empezó este tema de presentar los derechos de los hombres para tener el efecto de ayudar a las mujeres. Entonces, para mí eso fue lo más genial, porque en términos de usar la poesía y usar como frases de la cultura pop, como se puede decir, eso se había visto y se continúa a ver mucho. A mí se me hace más interesante leer un caso y que te sale como algo así interesante, pero para mí lo más genial que se inventó ella fue representar a los hombres. Gracias. Y precisamente como dices tú, interesante cómo ella argumenta por posturas que de alguna manera podrían ser radicales para su tiempo, pero desde una postura que no es vista como radical, o desde una estrategia más bien que no es percibida a primera vista como radical, que es precisamente abogar por los derechos de los mismos hombres, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, como dices tú, sin duda coincido en que esa es una de sus más grandes aportaciones, y me gustaría que habláramos un poquito más de ¿qué complejidades ves tú al litigar derechos desde tu participación pro bono, pero también desde tu participación como abogada en otras organizaciones de la sociedad civil que has tenido? ¿Cuál consideras que es la principal complejidad o las principales complejidades al litigar derechos de mujeres, de minorías, que no están estrictamente protegidas por la Constitución norteamericana? Sí, no, es muy difícil. Por ejemplo, voy a hablar del caso de asilo represento tres niños de El Salvador que están pidiendo asilo, y la verdad que como los derechos no están tan fijos y tan establecidos en un documento como si fuera la Constitución, o aún así, aún en la ley de migración, porque el gobierno federal tiene mucha latitud para poder cambiar cómo se interpreta, cómo se aplican las leyes en términos del proceso en sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de asilo, vimos los últimos 2 años de la presidencia de Trump que el Departamento de Homeland Security que regula y administra las cortes de inmigración cambiaba las leyes de asilo cada mes, pareciera. Entonces, para dar un ejemplo, existe una protección para los menores que llegan a los Estados Unidos sin sus padres, que están, como que dicen, no acompañados. Y esa protección dice que el menor de edad no tiene el límite de 1 año para presentar su caso de asilo, que sí está presente en los adultos que llegan a Estados Unidos, tienen 1 año para presentar su caso de asilo. Para los menores de edad que llegan sin acompañamiento, no tienen ese límite de tiempo. Y otra protección que tienen es que pueden presentar su caso del asilo a un oficial del USCIS, que es la Customs and Immigration Enforcement, en vez de tener que ir a la Corte de Inmigración, donde hay una relación como
adversarial, como decimos, contra el gobierno de Estados Unidos. Es como un proceso un poco más positivo. Pues durante la presidencia de Trump se decidió que esas protecciones no se cambiaron, pero bajo Obama, si alguien era designado como un menor de edad no acompañado en la frontera, esa designación se quedaba contigo, aunque luego te reúnas con tus padres en Estados Unidos o luego tus padres llegan a Estados Unidos. En este caso ya no eres un menor de edad no acompañado porque ya vives con tus padres. No importaba eso. Todavía tenías tiempo para presentar tu caso del asilo y lo podías presentar frente a una persona de USCIS. Y en la administración de Trump dijeron, pues no nos gusta eso, ahora queremos que cada vez que llegue un niño diciendo que es un niño no acompañado, hay que redeterminar en este momento si todavía está no acompañado. Si ya vive con los padres, entonces ya no tiene esa protección del tiempo de presentar el asilo. Y eso es nada más un ejemplo. Te puedo dar como 10 más. Entonces, cuando los derechos de esas poblaciones vulnerables, como los niños inmigrantes, que la verdad no tienen quien los defienda, no tienen sus papás, a veces no hablan el idioma, tienen 5 años, o sea, intelectualmente ni se pueden defender. O sea, ¿qué grupo más vulnerable existe? Cuando esos derechos no están bien establecidos y de una manera sólida, tienen este riesgo a que cambie el proceso, cambien sus derechos. Y cuando uno representa a una persona en esa situación, tienes que estar constantemente leyendo la noticia, tienes que tener alertas porque siempre está cambiando la ley, porque como decía Marilu, depende mucho de quién está en la posición de cambiar la interpretación o de cambiar la ley en sí. Entonces es muy importante que tomemos estos casos pro bono porque las poblaciones vulnerables están ahí y ellos mismos no saben los derechos que tienen, y como la ley está cambiando tanto, aún para los abogados es muy difícil estar al día con todos los cambios. Y entonces yo diría que esa es la complejidad que se presenta más en los casos pro bono, y es algo que tenemos un deber como abogados, representar a esa gente y hacer nuestro pro bono para apoyar a esas comunidades. Muchísimas gracias, Shirley. Yo creo que ya con esta ronda le regreso el micrófono a Aura para que nos ayude ya a cerrar la conversación. Muchas gracias, Elisa. Bueno, ya nada más para cerrar, me gustaría preguntarte, Marilu, y bueno, también posteriormente a ver, Shirley, como a manera ya de conclusión, que nos pudieran decir cuál es el legado con el que nos quedamos tanto mujeres como hombres de RBG, de su jurisprudencia, de su vida personal también, porque tiene una faceta muy interesante con la relación que ella construyó, por ejemplo, con Martin, que ella fue construyendo con la academia, que ella fue construyendo pues con la sociedad en general, ¿no? ¿Qué lección tenemos? Y digo no solo mujeres, porque creo que la lección, como ya dijo Shirley, es RBG utilizó a los hombres en el sentido de que utilizó los casos en los que ellos estaban para presentar su argumento de igualdad de género, ¿no? ¿De qué manera también podemos nosotros incluir, pues, a los hombres, ¿no? En este diálogo abierto para mejorar lo que es la práctica de la profesión del derecho, ¿no? Muchas gracias. Ahora, bueno, tratar de resumir, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Pero si tuviera que hacerlo, creo que yo lo resumiría a fortaleza y lucha, ¿no? Creo que RBG es un ejemplo para todos y para todas, ¿no? Creo que, y ese ejemplo no solamente se vio, y creo que ese es uno de los grandes aportes, no solamente desde el punto de vista académico, ¿no? Sino desde el punto de vista de experiencia de vida, que esa lucha por la igualdad y esa coherencia ella la tenía en todos los aspectos de su vida,
no era, digamos, que de acá, de abogada litigante hacia allá, tenía un discurso, porque ella también tenía esa igualdad. Por ejemplo, en su matrimonio, ¿no? Tú mencionaste la relación que ella tenía con Marty, y ellos la verdad que eran un equipo, ¿no? Entonces no es solamente profesar que hay una igualdad de género, no es solamente abogar, porque digamos las mujeres tienen las mismas capacidades y habilidades que tienen los hombres, destrozar los roles de género, sino ella misma también tenerlo a nivel personal, en su hogar, en su familia, lograr ese equilibrio también que debe haber sido muy difícil entre lo académico y entre lo familiar, ¿no? Que es algo que a veces es muy difícil para nosotras las mujeres, pero ella demostraba con el ejemplo que con el apoyo y con una estructura, digamos, igualitaria es posible. Y finalmente, la vocación de servicio que ella tenía, ¿no? Siempre, ella hacía muchas cosas que no tenía que hacer, pero las hacía justamente porque tenía esta vocación de servicio y porque creo que ella, y cuando estábamos conversando con ella en la clase, creo que ella sí era plenamente consciente de, de cómo había venido jalando, digamos, un camión para tratar de abrirnos paso. Obviamente, digamos, no es que haya cortado toda la maleza, pero ya nos estaba aplanando un poco el terreno para poder seguir nosotros sobre ese terreno aplastado, cortando la maleza y seguir abriéndonos campos y abriéndonos espacios en la búsqueda y en la lucha por la igualdad de género, ¿no? Y abriendo el espacio no solamente a las mujeres, sino también un poco, como hemos venido hablando, también a todas las comunidades desfavorecidas, discriminadas y vulneradas, y a todas estas minorías que siempre han sido pues objeto de discriminación y vulneraciones de derechos, ¿no? Creo que esa fortaleza, esa lucha por la igualdad y esa vocación de servicio que siempre tuvo hasta el final, son cosas que siempre debemos tratar de no solamente admirar, sino replicar desde donde estemos, desde nuestra posición de docente, nuestra posición de abogada, nuestra posición de profesional o de mujer, desde donde estemos, creo que es un ejemplo a seguir. Muchas gracias, Marilu. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que desde cualquier trinchera tenemos la oportunidad de aprender, ¿no? Cómo ella fue construyendo su trabajo, fue pensando en futuras generaciones, ¿no? Fue diciendo que las futuras generaciones van a ser mejores en la medida en que se comparta la crianza entre el hombre y la mujer, en la medida en que se compartan los roles y se compartan las tareas. Y bueno, le paso la palabra a Elisa para que podamos, digamos, llegar a la segunda conclusión. Pues Shirley, te hago la misma pregunta que a Marilu. Para ti, ¿de qué manera consideras que podríamos cerrar ya esta sesión con una conclusión general sobre la aportación de RBG? A mí, en lo personal, me parece que su aportación, igual como dice Marilu, coincido, va mucho más allá de lo legal. A mí lo que me impresiona de ella es la psicología con la que de alguna manera afrontaba todo este tipo de retos, ¿no? Porque como tú dices, las dificultades del sistema eran varias. Cada sistema, por supuesto, tiene sus dificultades, pero todas nos retan y difícilmente vemos que el reto es mucho más a nivel psicológico muchas veces, ¿no? Y entonces me gustó cómo ella nunca frenó, siempre paró y poco a poco, como dice Marilu, fue quitando esta maleza. ¿Cuál sería tu conclusión en este caso? Pues yo coincido con todas ustedes, coincido con lo que dijo Marilu, que ni siquiera hablamos de su vida personal, de cómo ella apoyó a su familia durante la escuela de Derecho, cuando ella igual a su esposo estaban en la escuela de Derecho. Su esposo le dio cáncer, tenían hijos, ella escribía todas las tareas de él a mano antes de que hubieran las computadoras que tanto usamos hoy en día en la escuela de Derecho. Entonces, el legado que ella ha dejado conmigo, por lo menos, es hay que tener la dedicación a la meta. Y hay que seguir con esa meta de cualquier manera, y aunque no se logre completamente, como dice Marilu, vas dando plazo para que la próxima generación llegue más lejos. Entonces, esa dedicación de ella es su legado. Y yo también ahí agregaría todo lo que ya hemos venido diciendo, pensar
¿qué es lo que haría RBG en este momento, no? A veces digo, qué fuerza, qué entereza para RBG, como decía Shirley, cuando estaba estudiando Derecho y su esposo tenía cáncer, ¿no? Y ella tiene una hija, ¿no? O sea, qué fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que debe haber pensado ella en su día a día para continuar con su vida y todo su trabajo y todo lo que fue haciendo a lo largo de su vida, ¿no? Y bueno, este es el tema repensando a RBG, es el tema de esta cátedra Villoro Toranzo. Todos ustedes y todas los que nos acompañan pueden seguir viendo otros episodios sobre esta cátedra en el canal de YouTube. Y en la próxima edición tendremos otros temas que serán bastante interesantes. Agradecemos nuevamente a Shirley Díaz, gracias por acompañarnos, a Marilu, gracias, sobre todo porque hoy es tu cumpleaños, te deseamos feliz cumpleaños desde La Libre, desde México y DC. Gracias, Elisa, gracias por todo tu apoyo digamos, en esta tarea, ¿no? de involucrar más a las mujeres, que estamos en una mesa de 4 mujeres con experiencias totalmente distintas que hemos coincidido en la vida y hemos coincidido con tener el apoyo de maestros como Arturo Ramos, como el rector. Entonces, pues seguimos en contacto y agradecemos a toda nuestra audiencia. Hasta luego. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Muchísimas gracias.